Hola, hola, buenos días a todos. Días. Gracias por venir. Damos comienzo al quinto seminario del ciclo de seminarios y talleres del área de biología integrativa 2023. El propósito de este espacio es disponer de las herramientas institucionales para el desarrollo de nuestro trabajo como investigadores y técnicos, así como difundir información referida a las líneas de investigación de las distintas áreas de la Fundación Miguel Lillo. En esta oportunidad, se trata de una actividad resultante del trabajo de equipo, donde se ven involucrados y profesionales y técnicos de las áreas científicas, de botánica, geología, biología integrativa y zoología, así como también del Departamento de Desarrollo Humano, Jardín Botánico y Prensa y Difusión. En esta oportunidad tenemos como invitado al doctor Marcelo Arana, quien nos disertará sobre latín científico y nomenclatura biológica, cómo utilizarlo sin desfallecer en el intento. Nuestro invitado es doctor en Ciencias Biológicas, recibido de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Su actividad docente la desarrolla como profesor en la orientación de plantas vasculares del Departamento de Ciencias Naturales, como responsable en la Diplomatura Superior en Enseñanzas de Prácticas Experimentales en Ciencias, como docente responsable y colaborador de seminarios y cursos de posgrado para el doctorado en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es miembro del Grupo de Especialistas en Plantas de Sudamérica Templada, UICN, en la Comisión de Supervivencia de Especies. Ha dirigido tesis de posgrado y de grado, pasantías, además de formar parte de tribunales examinadores y evaluadores. Participa en proyectos de investigación y extensión, tiene una vasta trayectoria que se ve reflejada en sus publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Además es amigo de la casa, como todos ustedes saben. Luego de la charla, que aproximadamente dura 40 minutos, tenemos una ronda de 10 a 15 minutos de preguntas. Y al final del pasillo hay una planilla para los que necesiten certificado de asistencia. Aquí está Benjamín, está Julieta. Así que, bueno, Marcelo, bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder venir aquí, reunirme con gente amiga. Así que para mí es casi un lujo estar aquí en el Lillo para dar esta charla. Cuando Rodrigo me invitó, no sé si se escucha bien, me dijeron que tenía que usar mi micrófono. Normalmente no uso, pero bueno, tenía que usar para que se grabe la charla. Cuando Rodrigo me invitó, me dice, y cuando yo le contaba que daba este seminario en la universidad, me dice, qué bueno poder darlo aquí, en el Lillo, para debatir un poco y sobre todo tener unos tips cómo usar el latín, digamos, porque cada vez más parece que el latín, como todos tenemos una idea, tenemos casi fijo que es una lengua muerta, ya vamos a ver eso si es cierto, si están así, y que como está estandarizado y encima que lo tenemos que memorizar, decimos, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para poder usar este latín en la nomenclatura biológica? Yo soy botánico, soy taxónomo, pero traté de usar la mayor cantidad de ejemplos posibles de otras ramas de la biología para que no sea tan aburrido y solo plantas, digamos. Entonces vamos a tratar de ver de qué manera uno puede tener herramientas para entender por qué el latín y cómo usarlo correctamente, o lo más correctamente que uno puede hacerlo, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros hablamos de latín científico y nomenclatura biológica. Cuando hacemos referencia a nomenclatura biológica, estamos viendo y tratar de decir, ponerle nombre a la diversidad, ¿no es cierto? El objeto primario de estudio es la diversidad, a la cual nosotros le asignamos palabras que son los nombres y encima en latín. Pero, ¿qué sería la biodiversidad? ¿Qué es la biodiversidad? ¿A qué llamamos biodiversidad nosotros? Si vamos a las definiciones clásicas que aparecen en la mayoría de los libros, sobre todo los libros de los primeros años de las carreras, como el Curtis, el Purves, el Solomon, ¿cierto? La diversidad lo llama el conjunto de especies, no sé si se ve bien, el conjunto de todos los seres vivos que existen y especies que existen en la Tierra, ¿no es cierto? Y abarca los ecosistemas, y a la biosfera en general, y generalmente se hace referencia a 3 niveles.
a la diversidad genética, a la diversidad de especies y la diversidad de ecosistemas. Bueno, eso es todo lo que aparece en la mayoría de todos los libros que tenemos en castellano. Yo tomé un ejemplo de una, pero ¿es así? ¿Es eso la biodiversidad? ¿O es algo más que esto en realidad? Bueno, esta definición está acorde a la definición clásica que tenemos del planeta como un conjunto de subsistemas aislados, pero en realidad el planeta que tenemos nosotros no es un conjunto de subsistemas, en realidad es un único sistema, es como nosotros. Hagamos una analogía como le hizo Lovelock y Margulis en su momento, es decir, a tomar el planeta como un metaorganismo. Entonces, fíjense, la definición del planeta Tierra particularmente, es un sistema que posee una autorregulación climática y química y evoluciona como una unidad. Los seres vivos y el ambiente conforman un solo proceso que se autorregula. Esa es la definición más actual que tenemos del planeta. Fíjense que ya no es un conjunto de partes, sino que es un único sistema que nosotros fraccionamos artificialmente en partes para poder estudiarlo. Si no, tomamos una roca y en la roca tenemos calcio, fósforo, potasio, magnesio. Hacemos un análisis sanguíneo, tenemos calcio, fósforo, potasio, magnesio, pero la estructura y composición y interrelación entre esas partes distintas, y ahí es donde radica la diferencia. Entonces, ¿cómo se interrelacionan esas partes y qué propiedades generan esa interrelación, que son las propiedades emergentes, de todos los niveles, que lo vemos a nivel celular, a nivel atómico, a nivel molecular, a nivel organísmico, o inclusive más allá, a nivel ecosistémico, o a nivel de planeta, es la biodiversidad en sí. Que la podemos ver de dos maneras totalmente contrapuestas. Por ejemplo, en el 79, Lovelock y Margulis propusieron la hipótesis Gaia, donde aquí la vida mantiene y fomenta estas dinámicas geosféricas que la ayudan a sobrevivir. O sea, la vida reacomoda el planeta para estar más confortable, digámoslo así en castellano más clásico. ¿Está bien? Eso es todo bárbaro, hay muchas pruebas de eso, pero en el 2009, John Ward propone que en realidad no es así, sino que propone la hipótesis media. La hipótesis media dice que la vida es biocida, es autodestructiva. Él es un paleontólogo, profesor de la Universidad de Washington, y está muy bueno que lean su libro, está buenísimo, es el extremo opuesto, donde dice que la vida es un efecto corrosivo del planeta y lo que tiende es hacia la autodestrucción. Está muy, muy interesante para ampliar la mente. Yo personalmente soy de idea que todos los extremos son malos, entonces uno tiene que tratar de consensuar e interpretar esos extremos tratar de complementarlos. Así como, no sé si vinieron a la charla anterior de los ambientes naturales, cómo complementamos la vicarianza con el dispersalismo, bueno, acá es lo mismo. ¿Cómo complementamos? A Gaia con Medea, que son nombres, y le puso a propósito el nombre de la antítesis de la diosa Gaia, griega, le puso el nombre a propósito inclusive, la hipótesis Medea. ¿Son biólogos? ¿Son biólogos? Sí. Ward es biólogo, paleontólogo. Lovelock es climatólogo, pero Lynn Margulis sí, era bióloga, ¿no? Es la ideadora de la endosimbiosis serial, que hasta ahora se está demostrando que sí tenía razón. Cómo se originaron las células eucariotas a partir de la endosimbiosis y la cooperación entre microorganismos, ¿no? Que nos lleva a otro nivel, pero bueno, por lo menos se está comprobando en cierta organismos que eso es cierto. No, de nada. Entonces, así, más allá de estas opuestas, tenemos una gama de grises, en los cuales la biodiversidad, en realidad, no es solo el conjunto de cosas, de ser vivos, sino que es la propiedad emergente que tiene el planeta. Y es el conjunto de vida, ¿está bien?, que existen en nuestro planeta, que surge por la interacción de los componentes de ese planeta. ¿Está? A partir de un antepasado en común. Y me genera todo ese... acá tengo, perdón, me había olvidado que me habían dado un puntero. Genera, a partir de un ancestro en común, toda la gran diversidad, que si vemos, más
del 70% son procariotas. Ahí tienen las eubacterias, las arqueobacterias y todo lo que es eucariota. Y esta diversidad es la propiedad emergente que tiene nuestro planeta, que surge a partir del proceso evolutivo. En eso lo vamos a discutir, y si quieren lo podemos discutir, pero lo vamos a hacer todos en un café y lo charlamos, porque no es el objeto específicamente de esta charla, ¿no es cierto? Pero quería que quedara claro el concepto de biodiversidad, porque ahora voy a entrar realmente en lo que es la charla en sí y a entender el porqué de la taxonomía. Porque nosotros, ¿cómo podemos hacer para entender y comprender a esta diversidad? Tenemos dos caminos. Gaia Medea, tenemos dos caminos. Tenemos el de la intuición, y ahí, me van a disculpar que puse un ejemplo botánico, pero aproveché que ahora están de moda, como siempre digo, las plantas, las grasas, las suculentas y los cactus. Entonces la gente te dice, bárbaro, yo agrupo la diversidad que tengo en el jardín por suculentas o grasas o no suculentas. Y veo que las suculentas, que son las que tienen capacidad para almacenar agua, hay un montón de cosas que no tienen nada que ver en relación entre sí. Entonces, ¿esto qué me genera? Una homoplasia terrible, o grupos que no son muy informativos realmente. ¿Se entiende? O si no, tenemos el otro camino, que es el camino de la taxonomía. Y ahí es donde se nos complica. Acá, yo esto lo puse a propósito porque me había comentado que había algunos alumnos que habían notado de la carrera. Entonces yo le hice, soy fanático de Quino, entonces yo más fácil el manualito lo pongo en todos lados. ¿Qué es la taxonomía en sí? Y acá le voy a puesto para los alumnos, que tratemos de que no hagamos como más falta de que empezamos a mirar para otro lado, así taparnos los ojos, y mucho menos como el macaco que agarra el celular y se pone como querer contestar así. Si no, decimos, a ver, ¿qué es la taxonomía? ¿O a qué se relaciona la taxonomía en sí? Bueno, esta taxonomía, que parece algo terriblemente tedioso, generalmente la relacionan las cosas tan complicadas o tan sencillas como clasificación, nombres científicos, que esos nombres científicos encima son nombres difíciles, que esos nombres difíciles, por supuesto, tienen palabras impronunciables porque son en latín, y yo tengo que memorizar todo eso. Y encima me lo cambian a cada rato. O sea, yo memoricé y a los 2 minutos me lo cambiaron y dije, ¿qué hago con todo esto? Fíjate, eso es la idea que tienen en general nuestros alumnos y la gente que estudia, que está alejada de las ciencias naturales, de lo que es la taxonomía. Ustedes y sus nombres, hasta colegas, y lo puse a propósito de la frase que me dijeron así, acá que me impactó, entonces la incluí en mis charlas porque está muy buena para analizar. Esta taxonomía, ¿qué visión tenemos nosotros de un taxón? Es clásico. El viejito que está en un museo y guarda los ejemplares, pone etiquetitas, si tiene olor a naftalina mejor. Bueno, ahora está en la naftalina todavía, entonces se usan otras cosas, pero bueno. Y entonces guarda todos los ejemplares, los pone etiquetitas en los museos, los guarda en los cajoncitos, acomoda, ordena todo y lo pone ahí, y hasta la misma persona es parte del museo, inclusive de la colección del museo, ¿no? Esta visión de la taxonomía y del taxónomo hace que la creencia de que la taxonomía es pura y exclusivamente un trabajo descriptivo, que no tiene ni relación con la fisiología, la bioquímica, la filogenia, ni nada, sino que lo único que hace es poner el nombre, por ahí se levanta medio, dice, se tomó un whisky de más a la noche, entonces se levanta y dice, le voy a cambiar el nombre a esto, y cambia todos los nombres. O como dice, vamos a hacer una cosa distinta. Entonces saco el código de nomenclatura común y pongo el filocódigo y hago desastres en toda la taxonomía porque hay que hacer un montón de otras cuestiones que, bueno, que es otra discusión que si quiere lo podemos charlar en otro momento, también el filocódigo. Marcelo. Sí, perdón. Yo tengo un técnico que ha entrado hace una semana. Sí. Y que cuando le preguntan a los compañeros qué haces en la colección del barrio paleogámico, dice él, yo soy como un bibliotecario, pero de plantas. Claro, bueno, como un coleccionista que guarda bibliotecas, que parece que fuera lo mismo.
ponerle los nombres de las plantas que poner los nombres de las cantidades de tuercos, la diferencia de tornillos o clavos que tengo en una ferretería, si quisiera, o los distintos tipos de enchufes eléctricos que tengo. Es lo mismo, parece que fuera igual. Entonces yo tengo que memorizarme, sí, esto es esto, esto es esto, sí. Y esa es la visión clásica, es la visión que la mayoría tiene. ¿Qué pasa acá? Bueno, como les comentaba, los nombres que son encima. ¿Quién trabaja ahí? Es que tiene buena memoria, porque si no, olvídate, te morís, te da un ataque, si estás ahí. Entonces, no, tenés que tener buena memoria y exclusivamente eso, y si estás alienado de la realidad, mejor todavía, porque estás así, clásico, alejado. Esta es la visión toda tradicional que surge a partir de día, porque el exponente máximo de la taxonomía es Linneo. Todos lo relacionan a Linneo, nunca otro nombre sino al pobre Carlos Linneo. Y dice que este hombre debe haber tenido una memoria fantástica y se dedicaba a eso y nada más que eso. Pues no tenía Netflix, no Linneo, ¿no? Entonces, eso me dijeron. Ustedes los taxónomos que son, un mal necesario para la biología. Porque yo lo que necesito es el nombre. Es más, si yo le puedo poner planta A, planta B, planta C, planta D, si quiero hacer un estudio fitosociológico, un estudio bioquímico, de lo que sea. Pero bueno, necesito, ya que estamos, porque publicarlo necesito tener un nombre, entonces dame el nombre más raro y difícil que tengas, es fantástico, y le ponemos y tal. Listo. Chao. Pero ¿qué pasó? Tenemos que tener en cuenta que un 1 de julio de 1858, Charles Darwin y Alfred Wallace presentan la teoría de la selección natural, la evolución de la especie por medio de la selección natural. Y aquí cambió todo. Eso provocó una revolución y transformó el naturalismo en las ciencias biológicas. ¿Está bien? Ahí le dio un marco central a toda la biología. Es el nexo que une y unifica a todas las ciencias biológicas: botánica, zoología, veterinaria, agronomía, bioquímica, medicina. Todo eso está unificado con este concepto, el concepto de proceso evolutivo, con una hipótesis tan sencilla como el proceso de selección natural, que desde 1850 hasta ahora se han incorporado un montón de otros procesos, se ha pulido y mejorado el proceso de selección, se habla de metadarwinismo, no neodarwinismo ni teoría sintética, sino que de metadarwinismo, y es fantástico analizar esas cuestiones, porque incorpora toda una serie de procesos de cosas que la tecnología nos está permitiendo, que en esa época no estaba, pero nos permite interpretar que el proceso evolutivo, fíjense, de la complejidad de la vida, debido al cambio genético, la coevolución, las incorporaciones físicas y biológicas, el proceso de endosimbiosis, lo que hablamos hace un ratito de Lynn Margulis. Yo le digo Lynn como si fuera una gran amiga mía. Para mí está al nivel de Darwin, de Lynn Margulis. Y de las interacciones en redes ecológicas dinámicas. O sea, la evolución no depende del genoma nuclear del eucariota, sino que depende de un montón de otras cosas, que en última instancia terminan afectando o no al genoma. Pero si no, el genoma nuclear de un eucariota no puede explicar la aparición de una mitocondria, porque no estaríamos acá respirando oxígeno, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, fíjense, el planeta, lo que hablamos es un sistema, bueno, es un sistema geobiótico, o sea, la vida es la propiedad emergente de la interacción que pasa en ese planeta. Si esa propiedad emergente lo modifica para hacerlo más confortable, como nosotros acá que ponemos calefacción, no sé, ponemos silla para estarnos cómodos, Gaia, o lo queremos destruir, es otra, ya es una cuestión aparte, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esta propiedad emergente es el resultado de las interacciones de todo el componente del planeta y un fenómeno espaciotemporal. Eso es la biodiversidad, y a partir del concepto evolutivo redefinimos la taxonomía. ¿La taxonomía qué es ahora? Es la disciplina que se encarga, sí, voy a pisar el cable en cualquier momento, de clasificar los organismos en un sistema de categorías jerárquicas. Pero estas categorías jerárquicas están basadas en caracteres informativos que tratan de reflejar la filogenia, es decir, la historia evolutiva, el proceso evolutivo de esa propiedad emergente, el proceso de cambio que tienen los elementos de esa propiedad emergente en el planeta. Entonces yo así entiendo mejor al planeta. ¿Se entiende? Ahora entonces, ¿esto qué hizo?
provocó un cambio en todas las clasificaciones. Ya no son meros cajones donde yo meto cosas de acuerdo a alguna característica que tengan, sino que explican y la serie de categorías reconstruyen, unas pocas palabras me reconstruyen toda la historia evolutiva que tiene ese organismo o ese taxón. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Miren ahí, por ejemplo, tenemos el árbol evolutivo humano. Nosotros, que éramos, de acuerdo a la escala de Ser, casi estábamos por inmediatamente debajo de los ángeles, en realidad ahora estamos al lado del pan de los chimpancés. ¿Está bien? Entonces, el que hacía la caricatura de Darwin con el cuerpo de chimpancé, que era mandado por el arzobispo, andaba bastante acertado la caricatura. Fíjese, en síntesis, los procesos evolutivos que me generan la biodiversidad, que es la historia filogenética, que es la sistemática, me generan las hipótesis sobre el orden de la diversidad, que son los que producen las clasificaciones, y surge un sistema de referencia para toda la biología. Eso es la taxonomía. Es el sistema de referencia para toda la biología que reconstruye las relaciones filogenéticas con toda la base de caracteres informativos posibles. ¿Está bien? Entonces, la taxonomía no es otra cosa que la síntesis de todo el conocimiento que tengo de ese organismo, sintetizado en dos palabras, que es el nombre científico. No es otra cosa, no es un capricho, sino que me está reflejando ese nombre, toda la historia, toda la información que yo dispongo de ese espécimen y ese organismo que tengo en mis manos. Entonces, este marco de referencia, ¿por qué? Fíjense, aporta el conocimiento histórico filogenético al entendimiento de los patrones de surgimiento y cambio de la diversidad, los cambios evolutivos, integrando técnicas morfológicas, ecológicas, etológicas, moleculares, biogeográficas. Define las especies, que son las herramientas más utilizadas, para nosotros los biólogos al menos, para analizar la biodiversidad, y las ubica en un marco clasificatorio, interpretando este marco y generando como base una hipótesis binomial de las relaciones del resto. Esto es, esta hipótesis binomial es la que reconstruye las relaciones filogenéticas. El nombre me va a reconstruir toda la historia. ¿El nombre tiene historia? Bueno, es así. Para los organismos, para la taxonomía, es eso. No es un capricho de la persona, ni es nada memorístico, sino que el nombre no lo tengo que memorizar porque me está reconstruyendo esa historia, y no nos tenemos que olvidar que esa historia es hipotética. La historia ocurrió una sola vez y nosotros estamos tratando de acercarnos cada vez más con todas estas técnicas a acercarnos a esa verdad que ocurrió. Con pedacitos de evidencias encima, porque no tenemos todas las evidencias completas a la mano, ¿no? ¿Qué pasa con este nombre? El nombre, y aquí vamos, se escribe en latín y se compone de dos palabras, como hace la nomenclatura binomial, ¿no es cierto?, establecida por Linneo, pero esas dos palabras están combinadas con una sigla. O sea, el nombre científico tiene tres partes, ¿sí? Porque todo el mundo me dice, el nombre científico tiene dos partes. En realidad, el nombre científico tiene tres partes, ¿sí? Por ejemplo, el de nuestra especie, aquí vemos. Homo sapiens L1758. Homo, el género, que en latín quiere decir hombre, que siempre es un sustantivo, y siempre se escribe con mayúscula. Sapiens, que significa, es el epíteto específico, significa que sabe, que es un adjetivo, y siempre en minúscula es un adjetivo de ese nombre, del género. L, la abreviatura, por ahí, a veces se escribe la abreviatura, depende del código de nomenclatura, se escribe la abreviatura, o el apellido completo de la persona que estableció esa hipótesis. No nos tenemos que olvidar que los nombres son hipótesis, por eso nadie memoriza una hipótesis. Entonces, ¿por qué tenemos que memorizar nombres, no? Y el año, de acuerdo a la nomenclatura zoológica, se escribe la sigla que compone del apellido y el año, ¿no? La botánica es solo el apellido. Y esto está regido por códigos internacionales. Por ejemplo, miren, ¿se acuerdan cuando le puse a Macaca fuscata? Le puse Blyth, 1875. Don Blyth, el tío Blyth, en 1875 le puso un nombre con el epíteto fuscata y después se lo cambiaron a género Macaca, por eso está entre paréntesis, ¿no? Pero bueno, esas son técnicas de nomenclatura específicas para cada código. Y ahora, ¿por qué cambian los nombres?
de acuerdo al criterio del taxónomo que se le ocurrió levantarse y dijo voy a cambiar esto porque estoy aburrido de escuchar prosopis y ahora voy a decir Neltum, Strofocarpa y todo lo demás. No, les digo eso porque son los árboles más abundantes de donde yo vengo, que es el espinal pampeano. Y el prosopis, los algarrobos ya no existen en Sudamérica, ni siquiera en América, ¿no? Fíjense, a medida que uno tiene más evidencias e interpreta la evidencia como carácter informativo, yo tengo que reflejar la evidencia en la reconstrucción filogenética de ese organismo. Por lo tanto, estas hipótesis evolutivas van cambiando a medida que las relaciones evolutivas que yo establezco van a cambiar. Que esas relaciones se hacen con la cladística, ¿no? Entonces le vamos a hacer caso a don Confucio, que dijo que el inicio de la sabiduría en realidad es llamar las cosas con su nombre correcto. Ese es el principio que establece Confucio y es el que aplica, al menos yo traté de hacerlo para aplicarlo a la taxonomía actual. Estamos hablando de un chino con Linneo y ahora la parte evolutiva. Miren cómo estamos uniendo y mezclando, complementando ideas, ¿no? Ahora, todo muy lindo, entendemos de dónde vienen los nombres, espero que al menos hayan entendido de dónde vienen los nombres, de cómo están compuestos y todo, y por qué. Y vamos a indagar un poquito más acerca del objetivo de la charla, que es la etimología científica y la nomenclatura. O por qué nosotros se nos ocurre usar nombres, palabras tan complicadas, como por ejemplo eritrocito, Escherichia coli, fibromialgia, Chrysocium brachyurus, cromosoma, pterodactylus, eucariota. Todos esos nombres. Tenemos que memorizar todo esto cuando ven los chicos nuestros, los estudiantes, que dicen, está loco. ¿Con qué se fumó antes de venir a dar clase? Porque tengo que empezar a dar, que yo como era esto de fibromialgia o esternocleidomastoideo, los músculos, bueno, Chrysocium brachyurus, el aguaraguazú. ¿Por qué no es más fácil decir aguaraguazú? Lactuca sativa, bueno, ya le puse un ejemplo de todo eso. Ahora, ¿será que yo tengo que memorizar todo esto? Veamos, vamos a empezar por partes. Primero vamos a empezar por partes, como dijo Jack el Destripador. Vamos por partes. ¿Por qué usamos el latín? ¿Alguien sabe por qué usamos el latín? Porque si vos usás palabras difíciles como nadie te entiende, entonces dices, qué bueno, ¿cómo sabes? Una cosa así. Exactamente, muy bien. Era la lengua oficial de las universidades en ese momento. Yo imagino de ir a la clase de latín, la clase que te daban en una universidad en latín, hablando sueco, por ejemplo, como en las de Linneo, las misas mismas. Que las misas iban donde nadie entendía nada, pero bueno, tanto hay porque si no iba te quemaba, pero bueno, ese es otro detalle. ¿Ven? Es precisamente por eso, porque era el lenguaje oficial de la academia. En ese momento todo en latín, se mantuvo todos los libros y todo lo demás, como les puse ahí, el Sistema Naturae, que es el primer libro para la clasificación zoológica, especies plantarum para las plantas, y don Linneo últimamente usando un código de barra, porque parece ahora que con un código de barra vamos a solucionar todo eso, vamos a ver si es tan así, ¿no? ¿Por qué el latín? Bueno, miren, por ejemplo, ahora los demonios actuales. Dice, tengo que estudiar latín para poder entender qué me está diciendo el exorcista, porque no lo entiendo. ¿Está bien? Así, darle demonio para decir, a ver si me tiene que expulsar o no del cuerpo. Bueno, dicen que es una lengua muerta. Que las lenguas muertas son las que no se utilizan solo a través de documentos, o sea, nosotros, digamos, en los textos, en la discusión de plantas, que ya no es obligatorio, sino se puede usar en inglés. Miren cuán hábiles han sido los países de habla inglesa que han reemplazado el latín por el inglés. O sea, ahora uno puede hacer la descripción original de una planta en inglés, siendo el paper en castellano, el trabajo en castellano, pero tiene que hacer el protólogo en inglés, por ejemplo, o en latín si quiere, pero como nadie usa el latín, usan todo el inglés, que es más fácil, digamos. Entonces, como una lengua extinta, lo usamos actualmente en anatomía, en taxonomía biológica, ¿no? En expresiones jurídicas, académicas, en lemas de Estado, en asociaciones, en un montón de cosas. Entonces, ¿se ha extinguido el latín? Bueno, vamos a usar la palabra que usamos todos los biólogos. Depende de la especie, bueno, depende de cómo lo usemos. En realidad el latín no está extinto. El latín lo usamos todos los días. Si no, díganme si alguna vez no tuvieron que expresar la expresión etálica.
Que ahora decimos tal porque no sabemos bien cómo es la cosa y cómo es tal cual, así le ponemos de tal. De acuerdo a cada revista que tenemos mandado dice tal, si está cursiva o no cursiva, bueno, eso depende de la revista, pero tenemos que usar etali para lo demás. ¿Qué significa? Y el resto, encima. O sea, es una cuestión así, ¿está bien? Pero todos lo hemos usado en algún momento. O si no, algunas veces te dicen ergo, tal cosa, y ergo es una palabra latina. Entonces, va a depender de lo que consideremos una lengua muerta. Para mí, personalmente, lo estamos usando permanentemente, así que una lengua muerta no es, sino que está muy viva. Y no le vamos a hacer caso al Señor de los Anillos cuando Gandalf le pregunta a Frodo en la descripción del anillo y Frodo le dice, parece un nombre científico, no puedo leerlo. Y Gandalf le dice, no, muy poco pueden leer un nombre científico. Es cierto eso, muy poco pueden leerlo y porque no hay práctica, pero bueno, hay que aprender, hay que tratar de incentivar el uso del nombre científico. Porque fíjense, yo tengo esta plantita que yo creo que todos la hemos visto creciendo, le puse una foto encima del jardín de mi casa y en la pared, porque está creciendo entre la pared, pobre planta, ¿no? Hay una planta de interior que si le cambias 2 milésimas de grados te seca y esta crece en medio del cemento sin ningún tipo de problema, ¿no? ¿Qué es mejor decirle? ¿Diente de león o Taraxacum officinale? No, diente de león, todos sabemos que hacemos referencia a diente de león. Sí, todos sabemos acá que es diente de león, pero si yo miro los países de habla hispana, por ejemplo, diente de león tiene todos esos nombres. Amargón, achicoria, radicha, taraxacón, achicoria amarga, bulanico, meacama, encima churracama, amargón, almirón, dandelion, en Paraguay, que es el nombre en inglés, que los paraguayos tomaron la palabra ahí y le siguieron manteniendo, que ese es el nombre en inglés. Imagínense cuán eficiente va a ser la comunicación si yo uso diente de león. Y si yo uso Taraxacum officinales, ¿qué significa? Taraxis, desorden, enfermedad, y acos, que hace referencia al remedio, y officinales, que enfatiza ese remedio. Entonces, es una planta que se utiliza para combatir enfermedades de desorden, en ese momento en la edad de Linneo, ¿no? Taraxacum officinal. ¿Qué va a ser más fácil? Porque me da idea de que encima la utilidad de la planta. Entonces, es más útil usar este término que me dé idea, aparte de todas las relaciones filogenéticas y toda la historia y la síntesis, que no nos olvidemos de la primera charla, que era medio aburrida, pero bueno, para entender un poco por qué, de dónde viene toda la parte taxonómica, usar este lenguaje, que todos sabemos a qué hace referencia, sí, con un mínimo de investigación que hagamos. Y ahora, antes teníamos los libros y era más difícil, ahora con Google uno pone qué significa, o sea, etimología de tal, y te sale absolutamente todo. O por ejemplo, si vemos El silencio de los inocentes. No sé si alguien vio, es medio vieja la película, es de mi época, ¿no? Que me encanta. Esa película para mí es una de las mejores, no dormí por 4 días. Pero no sé si la alcanzaron a ver, si alguien la ha visto, es muy buena, psicológicamente es muy buena. ¿Sí? Ah, sí, te llevo a ver todas. Para mí sigue siendo la mejor el silencio de los inocentes, ¿no? Fíjense que el símbolo, este es el póster de la película, ¿no? Miren el símbolo que tenemos ahí, aparte de los humanos que tenemos, ¿no? Una hermosa mariposita. Y esta mariposita, que esta película muy famosa, se llama Aqueronte atropos, o Esfinge de la calavera en castellano. ¿Está bien? Es decir, voy a poner Aqueronte atropos a esta pobre mariposa que tenemos acá, esta pobre polilla. Bueno, ¿por qué? Fíjense, Aqueronte, y ahí le pongo la foto de la polilla de verdad, ¿no? No el esquema, porque el esquema le han enfatizado en la calavera, ahí le pongo la foto de verdad. Aqueronte era la mariposa que usaba, que le acompañaba a Aqueronte, que era el barquero de los griegos que se trasladaba a través de la laguna Estigia, las almas de los muertos, ¿no? Y Atropos es el nombre de la parca que cortaba el hilo de la vida, o sea, hace referencia a la finalización de la vida, a la muerte. Y con el símbolo ese en el lomo, yo creo que no va a tener mucha diferencia con
que es fácil de ver, decir, Queronte atropo, tan complicado, pero en realidad Queronte atropo hace referencia a que es la mariposa de la muerte, insisto, un cráneo ahí, es para nosotros cualquier cosa peligrosa que le ponen un cráneo con dos huesitos cruzados. Así que imagínense, trasladado a la taxonomía actual. La cuestión es el género, la Atropa belladona. Atropa belladona, está bien, atropa y atropa, de la atropa es la parca, que eran 3 parcas, una con la tijerita, y bueno, partimos más allá, o más acá, depende, como les guste. Y ahí está el secreto. Sabiendo unos mínimos conceptos de griego y latín, mínimos, habrá un montón de palabras científicas que nosotros podemos entender el significado sin ni siquiera antes que nos pongamos o se pongan a explicarnos qué significa. Vamos a empezar por una muy obvia. Pasiflora. Yo creo que todos hemos visto la flor de la pasión o la pasionario, muruguyá, el nombre guaraní. ¿Está bien? Imagínense, pasionario, flor de la pasión, muruguyá. Esta pasiflora viene de pasio, que significa sufrimiento. ¿Está? Y es el origen del género pasiflora, flor de la pasión, flor del sufrimiento, sería literalmente. Y cerulia, que en inglés, bueno, el fruto de la pasión, todo en francés, italiano, todo lo que hablábamos del Taraxacum, cerulia significa azul, azul celeste, el azul cerulia, el que usan el cinto de la película El Diablo Viste la Moda. Esto es cerulio, no es azul, no sé cuánto. Bueno, tal cual. ¿Bien? En este caso, la pasión hace referencia, Linneo le puso, Linneo muy católico, a el sufrimiento de Cristo. ¿Por qué? Bueno, los zarcillos representaban los látigos de la flagelación, los 10 pétalos representaban los 10 apóstoles, dejando a Pedro, que era el que lo negaba, y a Judas, que lo traicionó, así de discriminador el asunto. La corona azul, azul cerúleo, representa la corona de espina, el ovario tiene la forma del santo grial, de la copa, y los 3 estigmas representan los 3 clavos, los 5 estambres, las 5 heridas que tuvo Cristo. Entonces, miren, pasiflor de la pasión, uno entiende un montón de cosas, como el Linneo, recuerden, no tenía Netflix, entonces se dedicaba a mirar todos esos caracteres y tratar de interpretárselo en el nombre. Una que yo creo que comemos todos los días, la lechuga, la lactuca sativa. Bueno, no poner lechuga, bueno, la lechuga ya está, no poner la lactuca sativa. Bueno, fíjese, lactuca viene de lácteos, significa leche, porque cuando uno corta la planta, larga el látex blanco, ¿no? Libera el látex blanco. Sativus ya es un poquito más complicado. En la época de Plinio, las hierbas se clasificaban en dos formas, era más fácil. Silvestris o sativum. Silvestris se crece en la naturaleza, sativum se la cultivaba. Entonces, Linneo retuvo el epíteto sativum por un montón de plantas que el hombre cultivaba, el ser humano cultivaba. Entonces quedó planta que produce látex cultivada. La lechuga. La lactuca es un género de plantas que producen látex blanco cuando uno las corta, ¿no? Es más, una subfamilia compuesta de Astereces lactoide, que viene del lactucoide, que viene del género láctico, pues son todas plantas con látex, que puede ser amarilla, esto blanco, pero viene de allí. Así que imagínense todo lo que yo sé a partir de una parte de 2 palabras. Y para que no se aburran con plantas, cráneo. Cráneo. ¿Qué significa cráneo? Bueno, ahí vemos la edad avanzada de los cráneos, ¿no? Para este lado. Se van aproximando hacia mí. Cráneo viene de cabeza. ¿Qué significa el de griego de cabeza? O sea, es la cabeza de la persona, no es otra cosa. Entonces podemos ver nombres que son tan complejos como la lactuca sativa, supóngase, o cráneo. Pero decir, ¿qué tengo que memorizar? Cráneo, pero no le pusieron cabeza, porque cráneo es cabeza, venía de cabeza del latinizado del griego y quedó así y lo podemos usar. Y hay otra más interesante todavía. Cuando hablamos de cáncer, que todo el mundo empieza a abrir los ojos de cáncer, hace referencia a una enfermedad muy complicada, ¿no? Pero no solamente se refiere a esa enfermedad complicada, porque tenemos el signo cáncer, y la constelación cáncer, y el cangrejo, que es el símbolo. Hay un remedio del cáncer que es un cangrejo con una espada clavándolo el cangrejo. Entonces, ¿yo cómo relaciono este animal con este símbolo que es el símbolo del
¿cómo se llama? El signo del zodíaco, el Cáncer, o inclusive con la constelación. ¿Por qué todo tiene el mismo nombre? Bueno, fíjense, ahí está la constelación de Cáncer, ¿no? Se ve que bueno, los griegos tampoco tenían eso, y entonces miraban el cielo y decían, esto tiene facha de cangrejo. Yo no lo veo mucho, pero era la idea de esa época. Nosotros decimos cangrejo porque viene del latín cancrum. El español es una lengua romance, se deriva del latín, y tomó cancrum y pasó cangrejo. ¿Qué pasa? Ptolomeo, fíjense, en el siglo II ya tenía una lista de nombres de constelaciones, pero Ptolomeo era griego. Entonces, a la constelación de Cáncer le puso Carquinos. Carquinos, que es cangrejo en griego antiguo. ¿Está bien? Y el símbolo del signo es, que parece el número 69, son esas cosas, es el símbolo estilizado de las pinzas del cangrejo, cuando el cangrejo cruza las pinzas. Entonces le puso Carquinos y le hizo el símbolo de las pincitas. ¿Está bien? Hipócrates, bastante después de Plinio, le denominó carquino a la enfermedad que producen los tumores. ¿Por qué? Porque el tumor maligno tiene todas las venas estiradas como si fueran las patas de un cangrejo. Estamos hablando del siglo I a.C., ¿no? Y para Celso agarró y dijo carquino, lo pasó en latín y quedó como cancro. Cáncer en castellano. Entonces, fíjense que antes el médico que estudiaba los cánceres se llamaba carcinólogo, ahora es oncólogo, pero era carcinólogo. Y un tumor maligno se sigue denominando carcinoma. Y algo que causa el cáncer es cancerígeno. Estamos mezclando el griego y el latín para entender por qué. Donde algunas veces se le ocurrió pensar por qué relaciono el signo del zodíaco. Yo soy cáncer. O a la enfermedad del cáncer. O a la constelación, inclusive. Viene todo de lo mismo, en realidad. Y el productor comercial de crustáceos es un carcinocultor, ¿no? Que todavía se mantiene, es el cultivador de carquinos, de cangrejos. ¿Se entiende de dónde viene? Si yo agarro un ejemplito así sencillo para decir, bueno, si yo tengo un mínimo de latín y de griego, puedo entender un montón de cosas y hasta puedo derivar en otras explicaciones y cosas que me surge más interesante, inclusive profundizar más ciertos estudios, ¿no? Ahora, si yo tengo las palabras que en biología, que las palabras de biología siempre nos encanta combinar palabras y hacer palabras largas y complejas, así, agregarle prefijo y sufijo. ¿Cuáles son los más utilizados? Le puse algunos ejemplos, ¿no? Acá. Algia. Algia es dolor, por ejemplo, lumbalgia, fibromialgia. Y viene de ahí, de dolor. O sea, fibromialgia, me duele el músculo. Lumbalgia, me duele la cintura baja. Andro, bueno, masculino. Anemo, viento, anemófilo, amante del viento, por ejemplo. No es que yo tenga que memorizarlo, sino tengo que ver de dónde viene. Antropo, humano, bueno, antropología, aquí algunos otros más. Vida, ese. Yo creo que se lo voy a guardar ese. Bueno, y aquí tienen varios para que vean. Carion, por ejemplo, núcleo, céfalo, cabeza, cromo, color, endo dentro, exo fuera, eu verdadero. Fagos, comer, bueno, tiene gine, femenino, hemosangre, hidroagua, ¿está bien? Opisto después, opistosoma, después del cuerpo, por ejemplo. Osis es una condición anormal, artrosis, una condición anormal en las articulaciones, osteoporosis, una condición anormal en los huesos, ¿está bien? Y los adjetivos. Tenemos, por ejemplo, los adjetivos estos que son... ¿Por qué tenemos esa palabra tan complicada? Porque hacen referencia al color que tiene. Nibius, candidus, todo color blanco. Hace referencia al color blanco. Flavus, amarillo, por ejemplo, bueno,
El luteus es un amarillo yema. Esto es más para las mujeres que tienen 80 colores de amarillo distintos. Yo también un amarillo solo, ¿no? Pero bueno, tienen esa habilidad que nosotros los varones no tenemos, que es parte de la cultura femenina, digamos. Viridis chloris es verde. Cyanus cerulus glaucus azul oscuro. Niger, nigra, nigrum hace referencia a negro. Si no, miren a macaca negra, por ejemplo. Porque dicen macaca negra, porque es un macaco negro, más fácil. También podemos entender un montón de patrones corporales mirando los nombres, porque muchos nombres reflejan los patrones corporales. Por ejemplo, yo tengo este cardumen de pececitos muy lindos. Fíjense, estos pececitos tienen todos estos nombres. Pero estos nombres están indicando a qué hacen referencia. Yo los tengo como eso. Yo mirándolo al pececito ya me doy cuenta. Y ahí, bueno, algunos ejemplos que marqué, pero no todos, si no me lo van a aburrir. Bicolorata, el primero, 2 colores. Este dibujito para marcarlo. Fasciata, con bandas gruesas. Eso significa fasciata. Lineata, bueno, maculata, con manchas o máculas. Mácula y mancha en latín, o sea, no está complicado. Vitata, por ejemplo, con bandas finas. ¿Está bien? Y así, sucesivamente, tenemos cebrina, por ejemplo, a rayas como una cebra, y aquí en el pececito, e inclusive, no solamente el pececito, tenemos la planta cebrina péndula. Y miren a cómo hace referencia del género, ¿cómo lo parece? Pero es porque es a rayas, una planta de rayitas así, y péndula porque cae. No hay otra cosa, está explicando a la planta en sí, el nombre. ¿Está bien? También los nombres nos pueden dar pista sobre qué parte del cuerpo tiene cierta característica de los seres vivos. Y aquí, por ejemplo, si tomamos algo que significa blanco, y ahí, bueno, les puse un ejemplo para que vean. Ahí tenemos, por ejemplo, algo ocularis, algo axillaris. Son todos los epítetos que en realidad hacen referencia a qué posición tiene el blanco. O el color. ¿Está bien? Cauda en la cola, sepsa en la cabeza, silus en los párpados, colis en el cuello, cristata en la cresta. Cristata significa cresta. Por ejemplo, para que vean eso que son dibujitos así tan utópicos, existe realmente. Acá tenemos el patito barcino. Fíjense, ese pato se llama Anas flavirostris. Anas flavirostris. Bueno, fíjense, Anas significa pato en latín, no es otra cosa. Anas, cualquier cosa que sea Anas, tiene esa referencia a los patos. Flavus amarillo, rostrum pico. Es el pato de pico amarillo. De ahí viene el nombre Anas flavirostris, por ejemplo. ¿Está bien? Y ahora, más o menos que entendemos de dónde vienen las palabras, qué significado tienen, la parte más difícil y la que todos me odian. Una cosa es escribirlo y otra muy distinta pronunciarlo. Yo quiero pasar el hermoso escrito que tengo a pronunciarlo y ahí ya se me está empezando a complicar. Y ahí viene el parte del título de charla con Manolito, que se les había dicho que me gustaba mucho. Más falta, ¿cómo pronuncio yo el latín sin meter la pata, o al menos meterlo lo menos posible? Equivocarme lo menos posible. Bueno, la forma correcta es como querer decir cómo pronuncio el castellano. Como en la época, en la edad del Cid Campeador, o como lo pronuncio ahora, o como una canción de Elegante, por ejemplo. ¿Cómo pronuncio el castellano? Digo elegante porque escucho las canciones más elegantes y digo, bueno, el castellano está un poco transformado. Digamos, ¿qué son las culturas? El clásico avance de los lenguajes, ¿no? Igual, si escuchan los rap en inglés, una persona británica te escucha un rap norteamericano y se quiere cortar las orejas, digamos. Pero bueno, la forma estándar, la estándar es la de la Roma imperial, donde tenían toda la parte acartonada del latín. Pero hay un montón de otras cosas, como nosotros, estaba el latín eclesiástico, que era el latín vulgar encima, porque la iglesia surge de los barrios muy bajos de Roma.
La Iglesia Católica, no estoy hablando, perdón, ¿no? Porque parece siempre una iglesia, realmente es el culto católico el más predominante en la sociedad nuestra, ¿no? Este alfabeto, como el nuestro, ha pasado por un montón de transformaciones. Las letras eran 20, que son esas. Después se le fueron, a medida que los romanos iban conquistando medio mundo, fueron agregando otros símbolos para tratar de interpretar los sonidos que escuchaban de otras lenguas. También, por ejemplo, la K, la Y, por eso está mi griega, que en realidad es Y, no es Y, sino Y. La Z, la J, la B corta, la I y la B, para diferenciar la I y la B, porque la B en realidad es, fíjense si hasta los españoles le dicen V. Nosotros decimos B corta al nombre de la letra, hasta el cambio del nombre de la letra, tengo la potestad de cambiar el nombre de la letra. Imagínense. ¿Qué pasa? Bueno, esto es para recordar, ¿no? Las palabras son las agudas, la sílaba tónica donde se acentúa es la primera, las esdrújulas, la sílaba tónica está en la antepenúltima sílaba y las graves es en la penúltima sílaba. ¿Qué pasa? En latín no existen las palabras agudas. No se puede acentuar nunca, nunca, jamás en la primera sílaba. Si tienen más de 3, ¿no? Siempre si tienen más de 3 sílabas. Siempre el 99% de las palabras, yo para meter menos la pata, la pronuncio como grave. Porque puede ser grave o esdrújula, pero ahí está menos, la diferencia es más sutil que si pongo grave y agudo, por ejemplo. ¿Está? Teniendo esta reglita, entramos en alguna fonética. Y ahí tienen un simbolito que a mí me encanta, el tilde. Este es parecido, como nosotros tenemos la suerte de que nuestra lengua deriva del latín, la pronunciación es más sencilla, pero es una ventaja y a su vez es una desventaja, porque castellanizamos muchísimo del latín. Aplicamos nuestra regla del castellano al latín y transformamos la pronunciación. Pero miremos, todo nombre acá que tenga una C seguida de una H, eso es K. No es otra cosa. Fíjense, quelicerata está, ¿cómo se escribe? Perdón, yo me olvidé de estas cuestiones tecnológicas. ¿Cómo se escribe y cómo se pronuncia? Muchas veces dicen eschistosoma, cheflera, lachesi, calanchoe, echerichia. Y eso es terrible para el latín, ¿no? La CH es una K. Quelicerata, cordata, echeveria, escherichia, calanchoe. Sobre todo esta, la que dicen Echeverría o Echeverría, encima le meten, que es la que dice Echeverría, Calancoe, todo con K. Y acá viene el porqué del fondo. El tero tiene como nombre científico Vanellus chilensis. Fíjate cómo me dice, pero no, si es de Chile. El tipo de la especie de Chile, entonces por eso puse en chilensis. Pero bueno, Vanellus viene del diminutivo de Vanus, que significa abanicado, cuando vuelan aletean mucho. Y el epíteto, aunque está relacionado con Chile, no podemos transformar la transformación, lo latinizamos, es latinizado. Entonces tenemos que pronunciar chilensis. Vanellus chilensis. Y ya después tiene una trampa, y lo puse a propósito y ya vamos a ver por qué. Asplenium acalense, por más que venga de Pampa de Achala o de Dona Achala. ¿Está bien? Eso lo tenemos que respetar. Nosotros latinizamos las palabras, pero si las latinizamos, las latinizamos. ¿Está bien? Por ejemplo, esto. Fíjense, la letra C es igual que castellano. Si yo tengo CAE, C, si, COE, si, se pronuncia como S. Quelicerata, no es quelicerata. Es más, el castellano lo tenemos igual, es quelicerado, le decimos, ¿no? ¿Está bien? Ese queda, es sencillo porque es más parecido al nuestro, ¿no? Ahora tenemos este otro, que es el primer, lo que le había puesto como nombre impronunciable, Chrysocium brachyurus. ¿Está bien? Fíjense, Chrysocium brachyurus. ¿Y por qué tan complicado esto?
Ay, me quedo fuera. Bueno, Chrysokion significa perro de pelo dorado. Y Brachyurus es una combinación de braqui, que es corto, aura, urus, cola. Un perro de pelo dorado de cola corta, en latín. Aguaraguazú para el común de los amigos, ¿ven? El guaraní. Zorro de agua, Aguaraguazú. ¿Está bien? Pero de ahí viene, por eso es tan complicado, pero porque viene así, te está explicando cómo es el animal, a partir de la descripción de Félix de Azara. Yo le había puesto, pero se me coge. Bueno, otra, por ejemplo, otra cosa que es, esta sí cambia, la P y la H. Siempre se pronuncia como F. Astrophytum, astrophytum, astro, estrella, phytum, planta, planta en forma de estrella. Es relativamente sencillo. Y acá viene lo que le decía de Vanellus. Cuando están presentes dos letras L, siempre las tengo que pronunciar por separado. Este género de cactus es Mamillaria. Vanellus. Y como yo estoy aquí, le puse el caso especial de don Miguel Lillo. Que decimos Lillo, Lilloa, Lil-Loa. Correctamente. Claro, porque esto es latinizado, es un género, es el género dedicado a Lillo. Lil-Loa. Y así, todas las especies dedicadas, que tiene un montón. La doctora Catani hizo un trabajo de recopilación de todas las especies dedicadas a Lillo, y la pueden indagar. Berberis Lil-Loana, Asplenium Lil-Loanum, Tarenaya Lil-Loi, y Pomoea Lil-Loana. Ya no más, por favor, Berberis Lilloana, porque eso es castellanizar el nombre. Si no, le digo Berberis. Está Asplenium Lil-Loanum, Lil-Loa, ¿está bien? Ahora, ¿qué pasa? Cuando la palabra empieza con una S y está seguida de una consonante, se pronuncia es, con una E adelante. Por ejemplo, retama esferocarpa, esférico fruto, ahí están frutos esféricos, retama. Estrombocarpa, no digo strombocarpa strombulífera, sino que es estrombocarpa estrombulífera. Estrombocarpa estrombulífera. Trombo retorcido, carpo fruto. Bien clarito el nombre. Trombocarpa, fruto retorcido. Planta con fruto retorcido, miren el fruto. Ya a alguien no le va a quedar ninguna duda a qué hace referencia. ¿Está bien? Y ahora la letra T. En ti, tío, tia, tiu, suena como sio, sia, siu, si no es inicial. Género gentiana. Todo el mundo dice gentiana. En realidad se pronuncia genciana. Genciana glútea, por ejemplo. Ahora va a decir lo que me están diciendo, lo que debe estar pensando Miriam Catán en este momento. De ninguna manera voy a decir Lilloa, sino que voy a decir Lilloa. Bueno, minime gentium. Vamos a decir minime gentium, de ninguna manera. Y en realidad no es gentium, sino que es gentium, porque la G siempre se pronuncia como G, no como J. Y hay otra que a mí me llamó siempre la atención y cuando la escuché me quedé asombrado, pero bueno, es difícil incorporarla porque eso cambia el castellano, es la combinación de la letra Q con la U y la L, que es siempre Q. El género Quercus. Uno lo leería en castellano como Quercus, por ejemplo. Y se pronuncia Quercus. Y ahora el dolor de cabeza de todo el mundo, los diptongos. Diptongo, a e, o e, a u, e u, e i, ui, fui, me fui, y me fui, me disparé de acá. ¿Qué pasa? Si está en el medio de la palabra, se pronuncia como castellano. No hay cosa, ¿no? ¿Está bien? Donde se habla los diptongos a, e y o e, que se pronuncia la e final, por ejemplo, cielo, se pronuncia celos. Recuerden la C antes de una vocal siempre es ese.
celos. Y ahí viene cielo. Nosotros no decimos quiero, sino decimos cielo. Hay una regla general que va a depende de la especie, dijéramos los biólogos. Las palabras que finalizan el diptongo E, que son muy comunes. ¿Qué pasa? Se pueden pronunciar de dos maneras y nadie debe decir que está mal pronunciado. Siempre puede decir que uno es más correcto, depende del criterio que uno tome que otro. Por ejemplo, se pronuncia la A final si uno quiere ser el latín clásico, el latín estándar. Entonces, queda. Ahí puse ejemplos: planta, androanthus habel laneda, flegmariurus sota, acodonazara, boana Córdoba, y también acodonazara, pero lo tengo para que lo vean. ¿Qué pasa? Cuando, perdón, los formales, los filósofos romanos, ellos querían diferenciarse del pueblo llano, entonces no decían la A, sino que decían AI. Entonces, eso es el lenguaje latín que ahora se está tratando de... Hay una discusión con la pronunciatio restituta, de restituir a la pronunciación original de los clásicos filósofos romanos. Pero bueno, eso es una discusión ya lingüística que ya no viene el caso. Entonces, como era diferenciable del pueblo llano, vos te diferenciabas, yo quería diferenciar, es decir, bueno, si vos decías planta o plantai, ya te daba la idea de qué rango social, digamos, es que no rango, sino de clase, la clase social estaba, por ejemplo. Y después el latín vulgar, que usaba todo el mundo, que era más fácil y pronunciaba la E sola, y que era más sencillo y ya estaba. Entonces quedaría plante, abelanede, sote, azare, cordove. ¿Está bien? Que eso es bien vulgar. Por ejemplo, tenemos acá una palabra que yo creo que todos hemos hecho. Curriculum vitae, si yo lo quiero pronunciar en el latín estándar. Curriculum, que encima lo castellanizo, currículum, le pongo un acento donde no va. Curriculum vitae, si lo quiero hacer bien vulgar. O curriculum vitae, y lo leo tal cual está. y ya está, y lo castellanizo. ¿Está bien? Que encima la palabra en castellano es currículo, o no. Entonces, por ahí inclusive ponen currículum y le meten un acento gráfico, una tilde, que no va. O sea, pues, si le pongo currículo en castellano, sí le pongo la tilde, en latín no usa tildes. Entonces, no le tengo que poner curriculum vitae. Yo prefiero así, pero bueno, eso ya es una cuestión de en qué lenguaje, qué latín quisiera usar. Es como nosotros, ¿cómo dicen acá que está muy frío? Chuy. Nosotros está polar en Córdoba. Miren la diferencia, estamos en castellano, ¿no? En español argentino, encima. Así que nadie le va a decir, está chuy, está mal dicho, está polar está bien, sino que está polar está mal, chuy está bien. O friazono, ¿qué friazono? ¿Qué hace? Eso es lo más clásico para nosotros. Yo de Córdoba, ¿no? Entonces, vienen esa diferencia es la misma que esta. O sea, nadie va a decir, está mal, qué bárbaro, pero sí, al menos correctamente. Si uno lo hace correcto, lo hace correcto completo. ¿Está bien? Ahora, si el diptongo está al comienzo de la palabra, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estivus, que es de verano, es con la E. Egipto, que es Egipto, Egiptus, Egipto, que nosotros lo pasamos a Egipto. ¿Está bien? Pero hay un detallito. La G, les había dicho, ga, ge, go, así, siempre, no, nunca J, sino como que. Ya vamos al detallito ese, que nada más que es muy particular y lo hice aparte. Cuando la palabra termina en EAE, ahí ya no tengo opción, porque ¿qué pasa? La aspiración, bueno, hay una explicación lingüística, pero lo que hace la E final, que en realidad lo que hace es, en las categorías de idea de conjunto, todos los conjuntos terminan en EAE, al menos en la botánica, solo pronunciamos la E, porque refuerza el sonido de la E. Entonces, fa base,
Asterase, Solanase, Poase. Siempre, siempre, siempre con la E. Solanoide, no solanoide. Solanoide, por favor. Poide, no, poide. Y lo que les decía del principio es este caso, que es tan conocido por ustedes aquí. El transmisor del Lemos. Yo lo leería Edes Aegypti. En realidad esto se tiene que leer Aedes Aegyptis. Aegypti, perdón. Fíjense, el AE del género se pronuncia como AE y el epíteto como E. Encima me lo complica. ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad, si están en la misma sílaba es un diptongo, si están en sílabas distintas es un hiato. Y Aedes es un hiato. Entonces yo tengo que decir Aedes. Aegypti. ¿Está bien? Después alguien le dice, el mosquito, el dengue. y ya está. Y ya se acabó todo el problema. ¿Está bien? Vamos a ver otro ejemplo. Ahí tienen otro ejemplo. Águila, aetus, siempre tiene que pronunciarse como aetus, no aetus. Guerano aetus. Por ejemplo, el águila mora, que es muy común en Argentina, Guerano aetus melanoleucus. Fíjense, Gueranos significa grulla, aetus águila, una águila grulla, que tiene una combinación de negro y blanco. Melanoleucus. ¿Bien? ¿Vieron cuando hablábamos de los colores? Entonces, es un águila grulla, un tipo de águila, que tiene una combinación blanca y negra, que era Noetus, pero no Neus. Y ahí, ya entonces puedo entender por qué usar eritrocito, por qué usar Escherichia coli, por qué usar fibromialgia, por qué usar Chrysociorum brachiurus, por qué usar cromosoma, Pterodactylus, eucariota, por ejemplo. Entonces, ahí le vamos a hacer caso tanto a don Linneo cuando dijo que si ignoro el nombre de las cosas, ignoro todo sobre ella en 1751, y Babadium en 1968, que es un conservacionista hindú, dijo que al final conservaremos solo lo que habemos, pero vamos a amar solo con lo que entendamos. Si entendemos el latín, vamos a entender a la taxonomía. Muchas gracias. Bueno, Marcelo, antes de terminar, tenemos unos 10-15 minutos de preguntas, consultas, sugerencias. Levantan mano, hacen cola. Nadie me quiere preguntar. Nadie quiere preguntar. ¿Tienen miedo de pronunciar más? Dilo, Arminia. Bueno, ya me iba a retar, ¿viste? Te dije que me iba a retar. Nosotros, las que somos legal, hemos tenido una profesora, la doctora Grassi, ustedes seguramente recordarán que cuando nos daba las clases, nos explicaba siempre la etimología de los planos. Entonces, ahí entendíamos muchísimo. Eso es lo mejor que uno puede llegar a hacer. Entonces hace que los chicos no memoricen tanto. Claro. Eso es impresionante. No sé cómo. Ahí te llevan. Ahí hay otro. No sé si están todas de mi pregunta. Todas las preguntas son preguntas, así que no hay ningún problema. Yo como estudiante estoy en segundo año y también desde al principio de las materias de segundo comenzamos a ver en gran parte lo que es la taxonomía y muchos de los profesores nos enseñan la etimología de las palabras, así nos sirva más para poder memorizar y entender, digamos, el porqué. Claro, que no te hay que memorizar. Claro, pero bueno, hay veces que es complicado. Y lo que yo no comprendo es por qué si podemos tener inglés científico no tenemos latín. Por ejemplo, en la carrera de licenciatura de filosofía, ellos sí les enseñan un año latín. Y a mi criterio, el latín es muy importante para nuestra carrera, ya sea que te vayas a la botánica o a la zoología, digamos. Sí. No sé si hay alguien
sé. Tiene como los planes de estudio. Claro. La gente que está en la coordinación y organización de los planes. Sería bueno que Como grupo de estudiantes, no sé si hay una agrupación de estudiantes estudiantes. en esos profesores. O al menos un curso, no necesariamente una materia, pero un curso. Claro, cortito. Y eso es la verdad que me súper sirvió todo lo que dijo, digamos, porque hay veces que, por ejemplo, para los finales más que nada, uno va y lo pronuncia mal y el profesor te queda mirando con cara de... Mira, yo sabía que venía esto, entonces te puse un chistecito. Hola, Para que vean hola, ¿qué tal? Mi nombre es Analia Salvatore, yo soy de la Facultad de Agronomía. Y chicos, no tengo nada que ver con toda la sapiencia de ustedes, la verdad que me siento una neófita en todos estos temas, pero sí tenemos un problema. Bueno, estoy en la cátedra de botánica sistemática y la verdad que cada año nos cuesta mucho más enseñarle a los chicos los nombres científicos. Entonces, es un gran problema para nosotros y nosotros hemos castellanizado. Es Fabaceae. Si yo le estoy diciendo Fabaceae y esto y otro, y acá realmente los voy a gomear a todos. Es más, yo tengo que cambiar mi chip totalmente. Es más, ahora que entró Gabriela Nadra a trabajar con nosotros, muy buena, y nos está cambiando el chip a la PG4, a este, al otro. Realmente, chicos, para nosotros es muchísimo. Pero lo tenemos que enseñar. Claro, sí. Y aparte, si uno lo ve, no es tan. Perdón, disculpe. Sí. Pero igual me escuchan, ¿no es cierto? Sí. Pero mejor que grave. Graba. En realidad no es tanto, porque mira, en una charla de no sé cuántos minutos, porque yo normalmente soy muy hablador, como buen cordobés, por ahí se me va el tiempo. Pero en realidad, no sé si una materia, pero o un cursito o un curso extracurricular de chiquito, de poquitos encuentros, uno puede explicar estos tips con un poquito más de profundidad, digamos, que una charla. Esa es mi idea de proponer que qué bueno que estaría que ustedes se acerquen más a la facultad nuestra, por ejemplo. O proponer cursos para nosotros, para enseñarnos a nosotros, o cómo en forma así tan linda como has dado hoy. Bueno, muchas gracias. De verdad, porque cada vez es como que nos vamos alejando más nosotros de los nombres científicos. Claro, es como decía al principio, porque los taxónomos parecemos como alienados, digamos. Claro. En realidad, lo que estamos tratando de hacer es sintetizar toda la información que se tiene. Porque por fin que les queda Prosopi, ya no se llama más Prosopi. Lo Claro. primero que dicen, ¡ay, me han vuelto a cambiar el Exacto, nombre! tal cual, sí. Y vuelven, parece que los tienen, vuelven a cambiar el nombre. Entonces, estaría bueno que no sé, que eso también, que acá se acerque más a la Facultad de Agronomía, que los necesitamos, porque necesitamos eso. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias. Perdón. Hola. Después te pasó ¿Qué tal? Muy buena charla, gracias. Bueno, muchas gracias. Te quería hacer una consulta de recién, me entró la duda cuando dijiste la terminación de familia, la pronunciamos como E. Sí. ¿Qué pasa en las subfamilias y en las tribus? Ahí A veces puse, tenemos perdón. la tendencia de nombrar distintos según la tradición dentro de la familia. Perdón, ¿no? Había puesto, ahí puse familias y subfamilias y tribus. Espera, yo sé, no, perdón. Claro, Sí, ahí muy, todas muy- terminan ¿Ves? Estas familias, Sí. subfamilias. ¿Qué hacemos con el oidea, por ejemplo? Oide. IDAE, fíjate que es EAE, o sea, es Hemozoide. mimosoide, en realidad. Hemozoide. Siempre, para no errarle, o sea, para errarle menos, siempre vamos a acentuar en la anteúltima. Porque por ahí puede ser esdrújula, pero así le erro menos, digamos. Entonces me queda mimosoide. Perfecto. No, yo en mi tribu Favoide. Mite, Ahora, bueno, pero algunas veces me han corregido y me han dicho, no, es Mitea. Yo como, siempre No, he dicho no. Mite. No, porque ahí- Eso, está bien. Ahí Siempre- depende si, por ejemplo, en este caso, en el caso de los géneros, que es solamente una A y una E, en realidad el diptongo es A.
pero la aspiración, por eso cuando lo quisieron hacerse el superado, el acartonado romano, digamos, hacen esa aspiración de la era una I, entonces serían Rosai, por ejemplo. Rosa. Pero digamos, en los super específicos Pero siempre... todo, si tiene una secuencia de EAE, eje. ¿Está bien? Bien, gracias. No, por favor. Acá, perdón. No, sí, micro. Ah. Mi pregunta está relacionada con lo que han dicho. Te felicito en primer lugar porque es un tema bastante, digamos, árido Sí, sí, de tratar y ha sido muy fácil, lo has llevado bastante bien, así que bueno, te felicito. Bueno, por muchas esto. gracias. O sea, Muchas la gracias. pedagogía que vos tenés, la docencia de años. Otra, cuando decían los chicos, eso es real, en el plan de estudio no está contemplado y me interesa ver vos que te has formado en Córdoba, en Río Cuarto, Sí. ¿de dónde surge? ¿Es algo de un interés personal tuyo o has tenido dentro No, de la ¿sabes? currícula, dentro de otra? Cuando hablamos de currículum vitae, ¿cómo hacemos el cambio? ¿Empezamos a utilizar nosotros otros términos o necesitamos una publicación, por ejemplo tuya, que diga cómo cambiar el currículum vitae por poner directamente algo que sea nuestro, digamos, en español? Otra, la pregunta con la Parece que se me está perdiendo. Vayan tratando de con la I, la J. Iodina, por sí. ejemplo, iodina. Cuando Iodina, cayó sí, es fuera, iodina, cayó sí. fuera, es iodina. Iodina, porque en realidad la falta de incorporarnos con los hebreos. Perfecto. Entonces es una I espiral. Iodina. Pero bueno, es iodina. Claro, bien. La primera surgió, ¿sabes dónde surgió? Que venía justo con lo que comentaban los chicos. Sí. Surge de una preocupación de la agrupación de estudiantes de biología que hay en la carrera, que pidió un extracurricular optativo, que por todo, pero bueno, todo de cursos altos, tercero para arriba, porque no querían ver de qué forma lo podían manejar mejor y no solamente tener que memorizar, porque encima depende del libro y depende de la edad del libro. Venía como la pronunciación, digamos, como memorizar y esas cosas, y no tenía que memorizarse, no hay que memorizarlas. No, seguro, hay que saber Hay que cómo funciona. Hay que tener las técnicas, las Mnemotécnicas. técnicas, sí, y entender de dónde viene. Entonces yo puedo explicar un montón de cosas, pero bueno, es más de latino y romano, de cultura latino-romana. Entonces le digo, bueno, vean películas, qué sé yo, Furia Titán, donde está toda la mitología griega y romana. Entonces ahí entienden, dicen, de ahí venía esto, por ejemplo. Claro, Medusa, por ejemplo. Bueno, y lo que vos decías que estamos como alienados o poseídos, cuando vos empezás a los chicos y le decís eucariota, es un verdadero cariota, carió el núcleo y piensan como que estás poseída, Sí, como que estás así, y es como que no le queda, vaya al grano, profesor, una cosa así. sí, ¿qué quiere decir? Eucarioto con núcleo. Yo le pongo en el examen eucarioto con núcleo y ya está, pero no, hay que memorizarlo, ¿no? Porque es más para la cabeza, en Claro, realidad. exactamente. Sí. Y No, la otra era cómo hacemos para cambiar. Por ejemplo, yo voy a tu cátedra. Es decir, no pidamos currículum vitae o alguien tiene que publicar cómo cambiar este término. no, porque en realidad está. Uno tiene que decir, bueno, ¿cómo lo quiero pronunciar? Si yo lo puedo pronunciar como currículum vitae, lo estoy pronunciando en el latín vulgar y está bien, porque es el latín vulgar, es como decir chuy, qué sé yo, en vez de decir está frío. Ahora si yo quiero decir está frío, lo voy a decir currículum vitae o vital. Si quisiera ya hacer mi Telegram, por ejemplo. Eso sí, ¿está bien? ¿Se entiende? Sí, pero yo digo cambiar ese término. Digamos, poner Historia de vida, la después, historia de vida, los antecedentes, tú. Sí. Lo que pasa es que está estandarizado, es como en la parte jurídica también, habeas corpus, por ejemplo. Ah, claro, sí. Uno tiene que decir, tengo que hacer un habeas corpus, sí, claro, tengo que hacer un habeas corpus, pero está Está estandarizado. naturalizado. Exacto, digamos, sí. Sí. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Ella, después Vicky, y después Andrés. Qué bueno, tengo muchas preguntas, está bueno. Sí, después Vicky, después Andrés. Cuidado, Bueno, yo soy estudiante y estoy trabajando en la parte de Secretaría de Extensión y Bienestar por parte de la beca, que tenemos que cumplir unas horas semanales y tenemos que hacer propuestas académicas para los estudiantes. Y una de esas era invitar especialistas a que den charlas, den talleres y estén destinados para los estudiantes. Entonces me pareció muy importante dar una charla o un taller sobre este tema
porque se nota que los alumnos necesitan conocer bien. Y bueno, y no sé si cualquiera quiere dejar, alguno de los especialistas quiere dejar un mail o algo para que yo los pueda invitar, o sea, para hacer esa invitación especialista, necesitamos. Porque también queremos dar cursos de primeros auxilios para los viajes de campo, también queremos hacer concursos de fotografía, de ilustraciones, o sea, todo destinado a los estudiantes, y bueno, eso necesitamos. Bueno, buenísimo. Bueno. Sí, sí, no sé. Bueno, ahí, perdón. ¿Yo era ahora? Bueno. Hay cualquier cosa, bueno, mi mail si me puede consultar. Si no, algún especialista de ellos que tienen muchísimos. ¿Mm? Marcelo, primero te quiero felicitar porque jamás he podido hacer. Vos lo ves como un cuentito todo esto y realmente es admirable. Creo que es una capacidad intrínseca tuya que no la tiene cualquiera. Me parece que uno de los primeros cursitos que tendrían que pedir ellos es eso para que los pobres chicos que empiezan a ver esta cosa tan tediosa, bueno, perdón que no hable, Sí. y donde el memorista le va bien y al que razona le va más o menos, creo que es que no es por mal, pero es así. Yo creo que es importante. Este curso es uno de los primeros que sería bueno. Y después una persona que realmente tiene la capacidad de poder llegar. ¿Ah? Que eso es muy importante. Perdón, no le estoy por hacer. No, pero bien, Es una pregunta. Y es una pregunta que uno se hace, yo me hacía, por decir, ¿cómo puedo dar una charla? Cuando me la pidieron los chicos, yo me la hacía, digo, para los chicos que no sea, chicos de biología, que no se transforme en una clase de nomenclatura latina horrible, que que encima te hace, así, te estudiaban latín, porque hacían memorizar las terminaciones de las palabras, y eso es una barbaridad en realidad, porque uno es como querer memorizar. Yo ahora le puedo preguntar a ustedes, decir, a ver, conjúguenme el verbo caber en el pretérito subjuntivo. Y andamos. Y hablamos español, se supone, ¿no? Castellano. Entonces, no hay que memorizar eso. Bueno, con el uso hay unos pequeños tips, así, digamos, como... Por eso creo que es muy importante, ¿no? Yo te aconsejaría tener una persona tan Por capaz. ejemplo, el año pasado muchos chicos tenían problemas por ejemplo, quiróptera, lo que pronuncian chiróptera. Claro, Y el sí. profesor se Y es quiroptera. Claro, y el profesor decía, tienen que pronunciar bien porque ahora al final, si lo dicen mal, Claro. Queda mal. Y es quiroptera, que significa alas con membranas. No es otra cosa. Ahora, Marcelo, una preguntita. Creo que también es importante tener en cuenta con qué personas uno va a hablar. O sea, Sí, sí, sí. si uno va a hablar con gente, todos somos comunes, pero con gente que no esté en el tema, vos lo pronunciás así bien latinizado y no te van a entender nada. Y si ven lo escrito en el papel que uno ha ido y ha dicho y le pronuncia de otro modo, va a decir, ¿dónde está el error? En la persona que habla, bueno, te quiere decir ante el vulgo común que no sabemos latín. Ahora, creo que también hay que resaltar que antes, por ejemplo, mi papá, que bueno, a los 90 años tenía él ahora, se enseñaba en los colegios latinos. Sí, O sí, sea sí, que ha sí. sido una regresión o lo que queramos llamarle de los colegios, por decir que haya sido como el tema de francés. Cuando nosotros éramos estudiantes había francés, cosa que ahora no hay. Ya, Entonces son ok. lenguas que se las ha considerado, entre comillas, obsoletas, no necesarias, y por eso se las dejó de lado. Ujú. Ahora creo que también es importante, una cosa es en taxonomía, el buen uso y modo de pronunciación, y otra también es cuando uno vaya a hablar con gente común y tengas que ver cómo lo pronuncias, porque quizás no van a entender nada si no lo dicen a ti. Sí. Bueno, eso era mi comentario y Sí. felicitarte especialmente. Bueno, muchas gracias. La única cosa es, cuando tiene nombre vulgar, uno le da lechuga. Eso yo digo, uno más o menos tiene que ver. Pero hay otros, yo por ejemplo que trabajo más con helechos y litófitos, el 99% son todos helechos y todos helechos y no tienen nombre vulgar cada uno. claro, sí, el hecho. No, pero yo digo el modo de pronunciar esta palabra. Eso es con el uso. Eso no queda otra, porque yo lo puedo memorizar a veces y después a los 10 es como un examen final, me memorizo todo, le vomito todo. ¿Cuánto sabe? Le ponen 10, el salió de ahí no se acuerda ni qué le preguntar, Exacto. bueno, tal cual. Entonces, es con el uso. Yo tengo que empezar a practicarlo.
Entonces, practicar decir, a ver cómo practico esto. Yo practico Lillo. Lillo es el apellido de él y es Lillo. Ahora yo cuando lo latinizo es otra. Sí, pero perdón, pero si yo le digo trabajo Lillo. Pero es práctico. Ay, no me suena. Bueno, si uno va al noroeste de Córdoba, por ejemplo, cerca del Mar Chiquito o de la Ensayosa, ellos pronuncian el. Y bueno, nosotros no hacemos la La ley y ella no lluvia. salió hasta de la abecedario. Pero bueno, y en general. Yo tengo una consulta, Perdón. Perdón. solo una consulta más técnica. Uno ve actualmente como nombres científicos que hacen referencia a películas, a personajes. ¿Vos qué opinás de ese tipo Ese es un delirio de uno solo. Perdón, David. Sí, no, pero... Es un delirio. El código de el código de zoología, tener tu opinión. el código de nomenclatura zoológica permite, es más laxo que el botánico. Los botánicos son más estrictos en ese que sea. Permite aberraciones idiomáticas como los tautónimos, por ejemplo. Gorila, por ejemplo, gacela. Es una autorrepetición innecesaria y si hay subespecies, pero gacela. Sí. Es terrible, pero eso lo permite el código y no hay una regla del código zoológico que te diga no le puedo poner. Sí se pusieron de acuerdo en una cosa y está buenísimo, es no poner los adjetivos, los epítetos específicos adjetivados en una forma delirante al sustantivo. Por ejemplo, hay un género, Adansonia, los baobabs, y le ponían a alguien que no quería Adansonia horrida, Adansonia vexa, Adansonia terrificus, qué sé yo. Y entonces tuvieron que ponerse, pobre Adanson, bueno, le tuvieron que poner, pero y entonces sí se pusieron de acuerdo, digamos. O monota horrida, es horrible ponerle. Porque es horrible, digamos, por las espinas. Pero le podrían haber puesto, bueno, eso se permitió, quedó y de que quedó, digamos. Ahora no se puede hacer eso. No se puede. No se puede poner horrible. Marcelo, otra cuestión para los chicos que estaban hablando, perdón, ¿no? No sé si te parece que nosotros tenemos cursos de posgrado de nomenclatura botánica y si antes de dar de estos nombres, hacer un curso de nomenclatura, que a veces nos vemos muy atrasados en la currícula de la escuela, entonces quizás nomenclatura donde ahí tenemos de todo. Y ahí, Sí, nomenclatura biológica. claro, y digamos más allá de los artículos y todo lo demás, e incluir ahí también eso. No sé, digamos. No, pero digamos de acuerdo a tu experiencia. Sí. Ahí nosotros lo hicimos como extracurricular de grado. Entonces, sí. Que tienen que hacer los docentes. Sí, gracias Marcelo, muy linda, didáctica tu charla, y también voy a contar un poquito, como nosotros desde el Jardín Botánico tenemos mucho contacto con la gente que no usa los nombres científicos, sí nos ocupamos de que sepan que hay un nombre científico, que hay una pronunciación correcta. Un poco pensemos cuando vamos a estudiar inglés. Vamos a estudiar inglés y los profesores dicen, ay, pronuncian más o menos porque lo mismo no saben, no van a poder pronunciar. O cuando uno estudia francés, no es que el profesor de francés te dice, bueno, está bien si lo pronuncia medio mal. No, te hacen pronunciar como es. Y lo lamento y va. Y bueno, habrá que desarrollar ciertas... Si nos perdonan un poco los franceses y después vamos y pronunciamos mal. O me imagino en Alemania. El alemán no te perdona, el francés no te perdona, no te habla. No, exacto, el francés no te perdona. Pero si no pueden aguantar un poquito, pero siempre nos enseñan bien. Y después con el uso. Sí. Y después otra cosa sí importante en los nombres científicos, porque cuando decimos a la señorita, señor, pongan un ceibo, cuando ustedes piden ceibo y van al vivero y quieren comprar un ceibo para la escuela, les venden cualquier ceibo. Entonces les enseñamos que los nombres científicos, ojo con lo que compran vivero. Ayer me contaron que una empresa citrícola, para restaurar un sitio, vino alguien y le dijo planten cebiles por acá, cebiles por allá, cientos de cebiles. Cuando vinieron plantaron, ahora otro grupo de forestales fue a evaluar las cebiles y resulta que son todos leucocéfalas. Nada que ver con los cebiles, una plaga, una invasión tremenda. Entonces,
Es muy grosso el tema este. El lechuga, ojo con la lechuga cuando planteamos, hablemos que hasta en la primaria sepamos que es lechuga, pero chicos, niños tienen un nombre científico, es Lactusa sativa. Porque después van a comprar la semilla que viene de Chile con otro nombre y han comprado otra cosa. Entonces, nosotros que somos la élite de una manera que hasta yo me comprometo en tratar de hacer la tarea de pronunciar bien, nos va a costar, me va a costar un montón, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Si nosotros no empujamos este carrito, no lo empuja nadie, me parece. Y bueno, nada, eso. Prometo puedo servir de la alumna mal ejemplo. Levi siempre pronuncia mal como Levi, pero hay que hacer un esfuerzo, eso sí. Leucena leucocéfala. Leucena leucocéfala. Leucena leucocéfala. 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 Importante, como yo decía, los cursos circulares para maestros, profesores, que salgan a la comunidad de acá, como dice usted, en escuela, pero digo a todos los que están acá, que realmente es importante para nosotros. Porque después hablamos mal, después nos dicen, los agrónomos que hablan mal. Pero bueno, Marcelo, lo único que quería comentar es a veces cómo se escribe eso de a veces 3 vocales, 4 vocales y uno le reduce a 1 al pronunciar. Eso, por ejemplo, puede confundir muchísimo a los chicos cuando están empezando, ¿sí?, a escribir esos nombres. Como ellos decían, la cosa es clase, familia, su familia, qué sé yo. Entonces, la pronunciación, nos gusta o no, confunde mucho cuando uno está en el comienzo de la formación, no sé si se entiende. Entonces, cuando uno habla con gente vulgar en ese sentido, yo decía, no hablaba del nombre vulgar de la especie o algo, sino hablaba de lo vulgar de que ellos vean escrito una cosa con 4 vocales, 3 vocales acá, y yo digo una sola, y va a decir, quizás no te van a poder seguir. pero es que depende de la gente. No, por eso digo, por eso es que yo le estaba diciendo eso a Patito, le decía justamente en relación a si vos hablas con un comité científico o si hablas con gente común que no conoce nada de lo tuyo y han leído un poco y han dicho, con A, y se la saben así, vos le venís y les decís una sola letra y quizás quedan después atentos a lo que estaba escrito y no a lo que vos le estás diciendo. Pero uno puede enseñar la regla, decir, mira, esto es, esta letra es la que te está enfatizando este sonido. Entonces, como se repite la E, tenés que decir. Bien, te digo porque son cosas que aunque uno no crea, el día que alguien pone su tesis o quiere hablar bien científicamente. Sí, es que se puede explicar, y en realidad nada es difícil, es cuestión de uso. Cuando uno la empieza a practicar y se vuelve muy cómodo, deja de ser difícil, digamos. Una cosa así. Bueno, muchas gracias a todos.